Bien, buenos días a todos. Vamos por partes. Primero, quiero brevemente explicar la razón de este seminario. La Universidad de Cádiz pertenece desde 2011 a la Red Internacional de Universidades Lectoras. Para aquellos que quieran conocer esta red, tiene una página web que es universidadeslectoras.org, que es un conjunto de casi 50 universidades europeas, iberoamericanas y también rusas, que se han adherido este año pasado, preocupadas fundamentalmente por trabajar en torno a los hábitos de lectura y los hábitos de escritura desde la universidad y entre el ámbito universitario, por una sencilla razón, porque probablemente la lectura y la escritura sean dos actividades que políticamente, socialmente, educativamente y en los últimos años se han cuidado, no siempre es suficiente, pero bueno, en mayor medida, en los ciclos primarios y secundarios, y que como que se supone que cuando los alumnos llegan a la universidad ya tienen un nivel suficiente y por tanto se abandonan en pro de materias específicas que tienen que ver con la especialización de las diferentes carreras. Lo que quiere hacer la red es establecer un espacio dinámico entre los futuros profesionales y la sociedad. Entre otras cosas porque la escritura y la lectura son dos procesos que están estrechamente interconectados, que tienen que ver con la capacidad crítica, que tienen que ver con cómo uno se expresa ante el mundo y cómo el mundo conoce o accede a lo que uno piensa y que están en la base esencial del pensamiento crítico. Esa es la preocupación que nos mueve a todas las universidades miembros de la red a organizar actividades por todo el mundo cuyo eje central sea la lectura y la escritura en cualquiera de sus ámbitos, teniendo en cuenta además que lo que necesitamos son futuros profesionales que sean capaces de interactuar de manera versátil con la sociedad y necesitamos estar estrechamente ligados a una sociedad que ahora mismo está muy ligada a las nuevas tecnologías, muy ligada a la multiculturalidad y que por tanto genera discursos diarios muy complejos. El año pasado, bueno, el seminario lleva tres ediciones. La primera edición se dedicó, como no podía ser de otra forma, porque fue en 2012, se dedicó a la Constitución de 1812 y, por tanto, se tituló Lectura sobre la Constitución de 1812, donde se analizaron los discursos generados desde 1812 hasta la actualidad en torno a todo lo que tenía que ver con formaciones de discursos distintos, políticos, sociales, culturales, etcétera. La segunda edición se dedicó el año pasado a las políticas de lectura, es decir, cómo motivar, cómo generar, cuál era la necesidad de generar socialmente y culturalmente políticas de lectura, dejando además una perspectiva que nos parecía interesante, que es cómo generarla desde nosotros, es decir, desde la sociedad, quizás no esperando a que hubiese grandes apoyos institucionales, porque no siempre lo hay y es lamentable, pero es así. Y nos parecía que era necesario que este tercer seminario se centrara en la escritura. Lo he dicho antes, creo que la lectura es una forma de conocer al otro, pero la escritura es una forma de darnos a conocer al otro. Y son dos procesos que van estrechamente interconectados y que necesitan de un adiestramiento vital que no descansa, es decir, que no para en ningún momento de nuestras vidas. Creo que todos generamos a diario discursos, seamos o no profesionales de la enseñanza, seamos o no profesionales de las humanidades. Es un error pensar que la cuestión de la escritura y de la lectura es algo de letra, es un absoluto error, y de ahí vienen mayoritariamente los principales problemas que actualmente tenemos en la sociedad, esos informes PISA, que dice que la sociedad en general europea, no solamente española, tiene deficiencias en la competencia lectora. Se ha abandonado socialmente, culturalmente el valor de la lectura y de la escritura y del entrenamiento de la escritura y, por tanto, este seminario lo que va a abordar son aspectos que tienen que ver con eso. El seminario, como pueden ver por el programa, tiene tres partes fundamentales. La primera estaba un poco dirigida también al ámbito de la comunicación y de la retórica,
porque la base de todo pensamiento, la base de cualquier pensamiento crítico es la argumentación, y la argumentación no es más que una operación, un ámbito donde lo que se hace es crear ideas a partir de discursos y, por tanto, generar discursos de distintos ámbitos. El éxito que actualmente tienen el marketing o el coaching, etcétera, etcétera, no son más que versiones de lo que siempre se ha analizado desde el punto de vista retórico y desde el punto de vista comunicativo del discurso persuasivo, el discurso que tiene una intención, el discurso que tiene que convencer a alguien, el discurso que tiene que traer a alguien a tu terreno para hacer que ese alguien adopte una actitud y tenga una idea sobre cualquier tema, y por tanto ese es el punto de partida, y a partir de ahí lo que se planteará el día de hoy. Mañana estará enfocado desde un punto de vista más didáctico. Tendremos a profesionales de la didáctica, de la lengua y de la literatura para analizar, digamos, cómo se enseña o cómo se puede mejorar la enseñanza o la docencia respecto a la escritura y a la lectura, teniendo en cuenta además que presentaremos el Centro de Escritura de la Universidad de Cádiz, que es una iniciativa que se ha ido formando a partir del Servicio General de Biblioteca y que creíamos que era una unidad esencial para fomentar y para consolidar las prácticas de escritura y lectura entre nuestros universitarios. Y el último día está dedicado a la escritura literaria, como pueden ver con el programa, con la presencia de escritores que nos van a hablar de cómo construir discursos literarios. ¿Qué hemos intentado hacer? Hemos intentado que durante estos 3 días veamos cómo podemos potenciar nuestra capacidad para construir discursos, para comprender discursos que son de distinta índole, que se forjan, por tanto, de manera diferente, pero que tienen finalidades comunes en tanto que quieren persuadir a un lector, quieren convencer a un lector o quieren transmitir ideas a un lector. Es decir, estamos en un curso fundamentalmente basado en la comunicación y en cómo construir discursos eficaces para la comunicación. Brevemente, para no retrasar, todas las personas matriculadas en el curso tienen acceso a ese campus virtual. Ahí tienen textos que los ponentes me han ido facilitando, que conviene que lo lean o al menos le echen un vistazo antes de las sesiones, bueno, en el caso de hoy no, pero para los próximos días, porque ellos van a hablar sobre esos textos, van a utilizar esos textos. Hay un foro por cada uno de los días para que todos los participantes podáis o bien formular preguntas, porque nuestros ponentes en la mayoría de los casos van a estar aquí los 3 días, y si no, yo se lo traslado y luego traslado vuestras consultas o las respuestas que dan a vuestras consultas, y sobre todo porque me interesa que esos foros generen un diálogo entre los asistentes, de tal manera que el curso no sea solamente una serie de conferencias que los oyentes escuchan, sino que se genere ese diálogo para generar discurso crítico en esos foros del campus virtual. Aquí están los 2 alumnos colaboradores, que ellos dinamizarán además los foros y el proceso del curso. No están, he puesto su foto para que los reconozcáis al principio del curso. Y a efecto, digamos, de intendencia, para aquellas personas que piden créditos computables por el curso, hay unos criterios de evaluación que son muy sencillos. 100% de asistencia, una memoria del curso y participación en el campus virtual. Todo eso lo tienen en la primera parte del curso, ¿eh? Ahí tenéis los criterios de evaluación, el programa del curso, etcétera. Y luego, como veis, en cada uno de estos apartados, los ponentes que en el día de hoy van a participar. Tengo que pedirle disculpas a Mónica, ya se la he pedido, porque falta su foto, porque verdaderamente Google me traicionó y no había forma de bajar una foto que se pudiera colgar. Así que, para que lo sepáis, que no ha sido un olvido, que es que no ha sido posible. Bien, a ver, cualquier duda que tengáis, os se lo preguntáis a Juan Pedro y a Pilar, y ellos luego me lo trasladan a mí, o directamente, pues en cualquier hueco me lo preguntáis. Creo que más o menos está todo claro. La dinámica de las sesiones, la idea es ponencias de, bueno, los ponentes tienen entre 45 y 50 minutos para exponer sus temas.
y posteriormente lo que hacemos es abrir un diálogo. Intentaremos que no nos vayamos mucho de tiempo, pero creo que es interesante que se puedan hacer preguntas inmediatamente después de cada intervención, porque si la dejamos al final como que se difumina las temáticas, aunque están todas interconectadas, son temáticas específicas, con lo cual creo que es interesante. Yo antes de de presentar a la primera ponente, quiero en primer lugar darle las gracias a todos los ponentes que vienen. Fijaos que tenemos a personas de Argentina, de Ecuador, de España tenemos de Valladolid, de Barcelona, que verdaderamente actualmente, además en España coinciden casi todos los cursos de verano, los de Santander, los de Girona, y están haciendo un verdadero esfuerzo por estar aquí. De hecho, además, la mayoría casi que viene y va en el día, con lo cual es muy de agradecer que hayan querido venir a este curso. Y luego yo, personalmente, os aconsejo que aprovechéis todo lo que podáis a estos ponentes, porque son ponentes de primera línea, son ponentes de prestigio europeo que son muy difíciles de tenerlos reunidos. Simplemente, bueno, no solamente por los recursos, porque ahí sí tenemos que agradecer al Vicerrectorado de Proyección Social la mano que nos echa para poder organizar eso. Tenemos que agradecer a los mismos ponentes, que muchos de ellos han pedido proyectos para poder venir a Cádiz y poder hacer ese desplazamiento desde puntos tan lejanos. Es decir, que este seminario se ha podido forjar porque han colaborado todos conmigo, ellos han puesto muchísimo de su parte y me parece muy importante y me parece un verdadero lujo poder tener aquí a estos ponentes, porque en cualquier otra parte del mundo tendrían, es decir, muchísimo interés, y no solamente eso, podrían pasar años intentando reunir un elenco de ponentes como los que tienen este curso. Así que yo, sinceramente, os pido que lo aprovechéis y que disfrutéis de todo lo que vamos a tratar aquí en estos días, sobre todo pensando que estamos hablando de que nosotros somos los que construimos discursos, nosotros somos los que hablamos en la sociedad, que no hay que esperar que alguien te diga qué es lo que tenemos que hacer o no, que nosotros tenemos que tener nuestro propio discurso, nuestro propio posicionamiento y nuestra propia actitud ante lo que pasa a nuestro alrededor. Y que eso se da en todos los ámbitos y que eso no tiene nada que ver con ser profesional de las letras o ser electricista o ser fontanero. Es decir, me da igual, nosotros generamos discurso todo el día y creo que es importantísimo que seamos capaces de ser conscientes de que lo que nosotros escribimos o decimos va a formar parte de la imagen que damos a los demás y de la sensación o de la impresión que los demás van a tener con nosotros, con lo cual hace falta entrenamiento y no se les puede pedir a los jóvenes de hoy que sean creativos, que sean versátiles, que sean multilingües, que sean, sin que esos jóvenes hayan tenido un entrenamiento para poder serlo, y no se les puede decir que tengan imaginación sin tener herramientas necesarias para que esas ideas que ellos ya tienen puedan expresarlas correctamente y esas ideas puedan llegar a los demás. Uno puede tener muy buenas ideas, pero evidentemente no saber transmitirlas y por tanto sentirse frustrado porque va a crear una empresa o tiene un proyecto y como no lo ha expresado correctamente o no ha pensado cómo hacerlo eficaz, ese proyecto se lo deniegan. Y eso se llama eficacia comunicativa y de eso trata este curso. ¿De acuerdo? Bien, pues sin más preámbulo, Martina, por favor, voy a presentar a la primera ponente, que es Martina López Casanova. A ver, las ponentes argentinas, ponte allí, porque así manejas la presentación, ahora te la abro. Pertenecen, como podéis haber visto, bueno, Martina también ha coordinado el seminario conmigo, pertenecen a la Universidad General Sarmiento. A mí me interesó muchísimo, muchísimo del trabajo de Martina y de sus colegas, el proyecto que tenían de argumentación y de pensamiento crítico y de lectura y escritura en los primeros cursos de la universidad, con un proyecto potentísimo de análisis de texto, de generación de ideas, de explicación de cómo funciona la comunicación, de cómo funciona el lenguaje, de cómo funciona, y me parecía interesantísimo y creía que tenían que estar aquí porque ellos tienen además bastante bibliografía publicada,
sobre este tema, incluso sobre cómo se piensa a través de la escritura, y me parecía que era esencial que ellas estuvieran aquí. Yo les agradezco que hayan cruzado el Atlántico para estar aquí, y básicamente os resumo un poco para que veáis su perfil. Martina es profesora de castellano, literatura y latín y magíster en ciencias del lenguaje. Realiza su doctorado sobre crítica literaria argentina, es profesora adjunta de la Universidad General Sarmiento y tiene a su cargo materia correspondiente a la licenciatura de Cultura y Lenguajes Artísticos. También del profesorado de Lengua y Literatura, sí, ¿no, Martina? Que se acaba de abrir. Dirige proyectos de investigación, además, en estas líneas y coordina ese programa del que os hablaba, el Programa Universitario de Enseñanza de la Literatura, PROLITE, y es miembro del Comité Académico de la Carrera de Especialización en Prácticas Sociales de Lectura y Escritura de la Cátedra UNESCO. Es autora de Literatura Argentina y Pasado Reciente, Relatos de una Carencia, y coordinadora y coautora de obras como Enseñar Literatura, Fundamentos teóricos y propuestas didácticas o Los textos y el mundo, una propuesta integral para talleres de lectura y escritura. Martina, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias. Te paso. Si me puedes abrir el... no sé dónde está. Bueno, buenos días a todos. Se me escucha bien, ¿verdad? ¿Desde ahí? Sí. Agradecida, por supuesto, por la invitación que la Universidad de Cádiz me ha hecho a través de Maribel. Encantada de estar con ustedes, vosotros. Vamos a decir así, porque hablamos parecido, pero no igual. Sí, ese programa del que habla Maribel, el Programa Universitario de Enseñanza de la Literatura, se abrió antes de que en nuestra universidad hubiera un profesorado de lengua y literatura, cosa que se ha abierto este año. Pero lo que sí ha tenido nuestra universidad, que se creó en el año 94, es desde el comienzo una serie de talleres de lectura y escritura en vistas a la escritura académica y a la lectura que el alumno debe realizar en la universidad, pero para otras carreras, porque profesorado de letras no había. Es decir, la universidad cuenta con un taller masivo para todos los aspirantes a todas las carreras, en calidad de curso de ingreso, digámoslo así, con otras materias también, además de ese taller, y luego un taller en primer año también para todas las carreras, en el que se profundizan algunas cosas que se vieron en términos generales en el ingreso. La literatura históricamente ha entrado poco en esos talleres, porque los objetivos eran la lectura y la escritura de textos académicos, ¿no? Que el alumno pudiera escribir una respuesta de un parcial, conocer la estructura de cómo se arma una respuesta en un examen escrito, un informe bibliográfico, una monografía, los géneros propios del estudiantado universitario, a partir de lectura de fuentes también propias de las distintas materias organizadas en áreas sociales, humanas, exactas, de todos estos aspirantes y alumnos de primer año que cursan de manera obligatoria el taller. También tenemos talleres de lectura y escritura en el posgrado, en los posgrados. De hecho, tengo uno a mi cargo en el posgrado, maestría y doctorado en ciencias sociales. Y claro, entonces ahí lo que varían son los géneros a los que tiene que aspirar el estudiante del posgrado. Por ejemplo, una reseña bibliográfica para una revista especializada, estados de la cuestión para los proyectos de investigación, papers o artículos académicos para publicar en revistas especializadas, ensayos. Es decir, lo que varía, si bien la metodología es la misma, lo que varía es el tipo de texto o el género discursivo que en cada nivel los estudiantes tienen que conocer para escribir, porque nadie puede escribir esto, obviamente, si no lo conoce. Y en ese caso se trabaja como desarrollar competencias de lector hábil de estos géneros, no solamente de las fuentes, de los textos que uno mismo tiene que después escribir, y un escritor hábil de esos géneros propios de la cursada en la universidad. Pero decía, la literatura tiene poco lugar allí. Hemos hecho algún pequeño lugar en los materiales de los talleres, con discusión, no todo el mundo está de acuerdo con que la literatura tenga un espacio ahí. Y luego se abrió una carrera en la que yo dicto 2 materias, licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos, que son 2 literaturas, no para profesores en letras ni licenciados en letras, sino para un perfil profesional más amplio que puede pensar la actividad cultural desde la gestión política. Y ahí las literaturas tienen un lugar. Y ahora se acaba de abrir un profesorado en letras
en el quedó la introducción, está a mi cargo la introducción a los estudios de la literatura y alguna materia que vendrá más adelante. A pesar de que la literatura no ha tenido un lugar de preferencia en estos talleres que ya son históricos, mi camino es tratar de incorporarla porque soy una convencida de que potencia habilidades de lectura y de escritura también en la medida en que se conozcan sus distintos niveles de los textos literarios de complejidad retórica, ¿no? Lingüística incluso, no solamente ideológica o estética o cultural, sino lingüística. Bueno, mi trabajo de hoy entonces no tiene que ver con esos talleres de lectura académica, sino que se centra en una categoría que para mí es fundamental a la hora de pensar cómo leer y cómo escribir. Pero no es un tema que estemos dando en los talleres, ¿sí? Es un trabajo que tiene en cuenta una categoría para mí fundamental, que es esta categoría de tramas, que está allí en posición inicial en el título de mi exposición. Tramas. Para abordar esta categoría, paso por las diapositivas como, a ver, primero viendo, porque si no... ¿Con este? ¿No está? Sí, porque le tiene que dar. La tecnología es terrible. Bueno. Para que su error sea perfecto, este inicio era para mí, no para César. No me aparecía el texto. Bueno, yo que soy bastante ignorante en el manejo de estas cosas, de estas máquinas, lo uso como si fuera un pizarrón o una fotocopia. Lo que no estoy repartiendo en fotocopias o lo que no escribo en el pizarrón está aquí, ¿no? Pero no sé hacer esas cositas lindas de que aparezca. Cuando desaparece ya es para que su error sea perfecto. Entonces, para empezar con la exposición, he tomado un cuento muy breve de Jorge Luis Borges, este cuento que está allí, La trama. Es solo eso el cuento, esos 2 párrafos, no hay más, no es un fragmento, es la totalidad. Por supuesto, ahí trama no es una categoría teórica, pero me sirve para ver de qué modo va a hacerlo, ¿no? Tomar la conceptualización de Borges ahí de la trama y después ver un poco en qué sentido me interesa esta categoría teórica para hablar del leer y el escribir. Lo leo. Para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de una estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los aceros la de Marco Junio Bruto, su protegido, acaso su hijo, y ya no se defiende y exclama: «Tú también, hijo mío». Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito. Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías. 19 siglos después, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros gauchos y, al caer, reconoce a un ahijado suyo y le dice con mansa reconvención y lenta sorpresa, estas palabras hay que oírlas, no leerlas, pero che, lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena. En principio, con respecto a este concepto de trama, podemos decir fácilmente que el cuento de Borges presenta una doble acepción de trama. Por un lado, la fácil, ¿no? La argumental. Lo que se repite es una escena. Ahí hay una trama de asesinatos, de parricidios. César, asesinado por Bruto, el gaucho, asesinado por su ahijado. Que este gaucho muere, como dice Borges, para que se repita una escena. La trama es esa repetición de escenas, de una escena, la del parricidio, con algunas variantes. Al destino le gustan las variantes y las simetrías, dice el narrador. Esa es la trama sencilla, fácil, la que todo el mundo, todo lector puede advertir. Hay otra trama, una trama que podríamos llamar literaria, cultural o literario-cultural, si lo volviéramos una palabra compuesta en sí, punteada por estos nombres Shakespeare, Quevedo recogen el patético grito, ¿no? Es decir, no es solamente César asesinado por Bruto, la historia, sino que es la literatura y el teatro haciéndose cargo de la historia y repitiendo, ¿sí?, este patético grito de César en la obra de teatro Julio César, de Shakespeare, y en el libro de Quevedo, Vida de Bruto, de Marco Bruto. Gracias, Mariana, siempre me olvido el título. Pero no solamente están esos 2 nombres que sí menciona Borges en su cuento, sino que está la firma de Borges debajo de todo esto. Por lo tanto, podríamos decir Shakespeare, Quevedo, Borges.
Entonces, la trama es allí una tradición, pero tengo que aclarar algo sobre tradición, dejamos ahí con un asterisco, una tradición argentina que suma su propia tradición vernácula, la gauchesca, con o a la tradición occidental, Shakespeare y Quevedo. Ahora, digo, tengo que aclarar algo sobre tradición. No me estoy refiriendo al peso de la tradición, ni a una única tradición, ni a un modelo, ni a un mandato, sino que me estoy refiriendo a la construcción que hace cada presente de distintas tradiciones. ¿Hay algo para escribir allí, pizarrón? ¿Hay algún...? Digamos que en lugar de pensar, a ver, si tuviéramos dos polos, el pasado y el presente, tenemos dos modos de pensar la tradición. El pasado que influye en el presente con el peso de las tradiciones, ahí el que es activo es el pasado, es cuando hablamos de la influencia de un autor sobre otro. El que viene con la carreta, digamos, es el pasado e impacta sobre el presente. O, como propone Raymond Williams, pensar que el polo fuerte, el polo activo, no es el pasado, es el presente. Que toma del pasado lo que le interesa, selecciona, dice Williams, Raymond Williams, en Marxismo y Literatura, selecciona del pasado lo que interesa, constituye hilos de tradiciones en plural, algunas emergen, otras caen, para que el individuo, el sujeto de ese presente, pueda tener un lugar. Entonces toma, pesca del pasado, aquello y lo otro, que le permiten luego tener un lugar donde insertarse. Eso es lo que hace Borges en esta segunda trama literaria cultural. Toma, pesca del pasado, a Shakespeare y a Quevedo, y luego el tercer elemento de la trama literaria y cultural que él arma es Borges, ¿no? Lo cual implica gauchesca, literatura argentina, esa que habla del conflicto del hombre y la pampa, del hombre en la soledad de la pampa, lo que implica también el conflicto del hombre, de ese hombre, y la ley, de un mundo que le es advenedizo en todos los sentidos, en el natural y en el político. Esa gauchesca del duelo, del conflicto, de la relación entre personajes, es la que Borges va a empalmar con el asesinato de César, porque 19 siglos después un gaucho cae traicionado por su ahijado. No es solamente una cuestión de argumento, aquella muerte, esta muerte. Es una cuestión de tradición literaria. Aquellos autores, este autor, Borges. Es decir, que la trama pasa a ser entonces una construcción, en este sentido, ¿no? Una construcción de un presente que selecciona del pasado algunos hilos para tejer un lugar en el cual ese sujeto del presente se puede ubicar, con toda la legitimidad que ese pasado le otorga, ¿no? Le otorga Shakespeare, Quevedo, Borges. Es una construcción. Uno podría ver, vuelvo, insisto, redondeo, rápidamente la trama del argumento. Ah, muerte por aquí, muerte por allá, una trama, una repetición de escenas. Pero lo que me interesa mostrar es una trama de construcción de tradiciones que le sirve a Borges para insertarse e insertar una tradición local, argentina, en una occidental, o considerada incluso universal en algún caso. Esta es otra cita de Borges, de un ensayo que se llama El escritor argentino y la tradición, que aparece en el libro, es más larga la nota que el fragmento. El ensayo se llama El escritor argentino y la tradición, está publicado en el libro Discusión, que es un libro de 1932. Sin embargo, este ensayo es posterior, es de la década del 50, habría salido de una clase que dicta Borges, pasa primero a un artículo de la revista Sur, una revista muy importante de la Argentina, que ya está cerrada, pero que se abre en la década del 30. Y luego entonces cuando Discusión, el libro Discusión, se vuelve a editar, este ensayo, que no es del 32, se suma. Digo, no es tan viejo, el ensayo es más nuevo. La trama es de un libro de 1960. Dice Borges en ese ensayo, creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental. Frente a esa dicotomía de si lo localista y lo nuestro o lo extranjero, que sería lo europeo para nosotros, frente a esa dicotomía de fijémonos en nuestras raíces autóctonas, qué sé yo, lo vernáculo, o los modelos extranjeros, Borges dice, nuestra tradición es toda la cultura occidental y creo que tenemos derecho a esta tradición, un derecho mayor que el que pueden tener los habitantes de una u otra nación occidental. Borges también acá, como en la trama, se inscribe
¿ven? Acá lo explicita porque es un ensayo, se inscribe en una tradición que no es solamente la gauchesca, la pampa, el mate, ¿no? Es decir, somos parte de una cultura occidental. Y en otro texto bellísimo, en el que habla de un poeta nuestro también, Carriego, dice que Carriego en un momento, Carriego que admiraba la poesía francesa, en un momento se dio cuenta Carriego de que el universo también estaba en su patio de Palermo y que no había por qué buscarlo en París, ¿no? Es decir, es el drama de los autores latinoamericanos que han tenido siempre el modelo de lo externo, pero que han resistido de distintas maneras. La manera más cuadrada, digamos, es decir, no, lo extranjero no, miremos nuestros antecedentes que son precolombinos. Y la de Borges es bastante más interesante, es una alternativa dialéctica que junta los dos modelos y se inserta en la tradición por derecho propio. Y es un derecho además al que no solamente tiene acceso o tendría acceso un escritor como Borges o los intelectuales, sino todo el pueblo, ¿no? Borges está reclamando una tradición para los argentinos, no solo para el escritor como augura el título. Y esto va a ser retomado por distintos críticos. Pasemos ahora al concepto de trama como categoría. ¿Una categoría en qué tipo de estudios? En los estudios culturales y en la historia cultural. Tomo dos textos, uno de los cuales pasé en PDF allí. Pero bueno, como mis limitaciones son extremas, no pasé solamente ese artículo que está allí citado, Clio Revisitada, que es un artículo de la revista Punto de Vista, una revista argentina que se crea en 1978 y se cierra en 2008, 30 años de revista. Este artículo es del 86, más o menos unos pocos años después de recuperada la democracia en Argentina, después de la dictadura militar terrible que tuvimos. Yo lo que subí, decía, no es el artículo suelto, sino que es todo el ejemplar de la revista, que es un PDF entero. Y bueno, entre la página 23 y la 26, ahí nomás 3 paginitas, está este artículo que estoy retomando. Y el otro, puse en lo que mandé un link, donde está se puede encontrar en internet, un capítulo de este libro de Carlos Altamirano. Es un libro que se editó en 2006 y luego se reeditó en 2013, es una versión ampliada, se llama Intelectuales, Notas de Investigación sobre una tribu inquieta, es el agregado del 13. Y hay un capítulo, digo, que es el que linkeé ahí en eso que les mandé, que se llama Contextos. Entonces, estos dos textos, el de Sarlo y el de Altamirano, me van a permitir presentar este concepto de tramas, ya no desde la literatura, Borges, no desde el campo literario, Borges, sino desde el campo de la crítica y de la historia. Algunas ideas que tomo de Clio Revisitada. Como ustedes saben, ustedes vosotros saben, Clio es la diosa de la historia. Y luego de la dictadura militar argentina, el estructuralismo había ganado el aula universitaria y los sujetos y los contextos desaparecían en la teoría y en la crítica porque lo que se miraba eran en los textos. Como los textos de manera autónoma, el texto recortado de quién lo había escrito y recortado de la situación o el momento. Entonces, Clio Revisitada, es decir, la diosa de la historia revisitada post-dictadura, en Argentina quiere decir muchas cosas, no solamente un modo de estudiar literatura. En Argentina quiere decir volver a la historia desde otra perspectiva, ¿no? Y entonces ahí la categoría de trama va a tener mucho peso. Algunas ideas. Los hechos se incluyen en tramas. Esto quiere decir, no se puede pensar un hecho suelto. Un hecho no tiene una dimensión absoluta. Un hecho se entiende si lo ponemos en relación con otros. ¿Por qué surge en relación con otros? Dice Sarlo, una trama, pero que no es solamente una trama en el campo de la historia de orden cronológico, primer hecho, segundo hecho, tercer hecho, sino que también hay lógicas que definen qué hechos son pertinentes de ser incluidos en esa trama y qué hechos no. Entonces la trama tiene no solamente, podría tenerlo, pero no solamente tiene un orden cronológico, sino que tiene una lógica que hace que algunos hechos entren y otros no. Y esa lógica está puesta por quién, y porque el que arma la trama, como en el cuento de Borges. Obviamente, el que lee la historia. Y ahí tenemos un modo de leer, el del historiador, de la historia política o de la historia cultural o de la historia de la literatura. ¿Qué hechos tomo del pasado y cómo los describo o los explico poniéndolos en relación? No una relación que los determine
Esto pasó porque... Pero sí puede describir esa relación, describir, explicar algún tipo de proceso que dé cuenta de por qué esos hechos aparecen ahí y no en otra parte. Hechos, textos, autores, ¿no? Ya no sería entonces la historia un inventario de siglo tanto, tal cosa, siglo tanto, tal otra, sino una relación que me permita entender por qué de esto se pasa esto. Una relación, una trama. Entonces, la trama es una serie de relaciones, de asesinatos, de autores, de hechos, una serie de relaciones. ¿Quién establece esas relaciones? El que lee, el que investiga, el que lee la historia o el que lee el texto establece esa serie de relaciones, el que escribe. La crítica literaria, por ejemplo, teje sus tramas. La historia literaria y la historia cultural, dice Sarlo, puede, incluso así como una unidad, historia literaria e historia cultural, puede tejer las suyas. Una trama donde no estén los textos separados de otros hechos de fuera del mundo literario. Pensemos de nuevo que este artículo está escrito en el comienzo o en la transición democrática, ¿no? Post-dictadura militar. Literatura no separada de la historia, literatura no separada de la política, y tampoco textos que sean independientes unos de otros, sino que estén conectados. El historiador de la cultura tiene que poder dar cuenta de esa relación, tiene que poder leer no solo textos, sino las relaciones entre ellos. No solo un hecho para interpretarlo, sino las relaciones entre ellos. El pensamiento crítico, que es en principio de la crítica literaria cultural, pero que podría trasvasarse, es ese, el pensamiento que puede leer las relaciones entre las cosas, hechos, textos, y no solo cada uno de ellos, porque cada uno de ellos no tiene dimensión absoluta. Está en una trama. De modo tal, podemos decir, la caída del gaucho a manos de su hijastro, o ahijado, se entiende en relación con la muerte de César, no sola. No es solamente la muerte del gaucho, es la repetición de la escena, ¿sí? Con variantes. Otras ideas. Las tramas son fragmentarias y provisorias. No es que una vez que establezca una serie de relaciones se va a mantener. No es una serie de relaciones fija. Puede juntar puntos, puede separar juntos, ¿según qué? Y según qué cosas estemos poniendo en foco para nuestra lectura. No es fija. Mucho más ahí la presencia del lector va a tallar. Es el lector el que determina qué junta en la trama, qué separa. Esto que decíamos antes, ¿es pertinente incluir esto? ¿No es pertinente? Todo depende del objetivo, de la intención de ese lector. ¿Qué quiere mostrar? ¿Sobre qué elementos quiere echar luz? Va a describir siempre una trama un proceso. En ese proceso los hechos, los textos, los autores se van encadenando. Finalmente, podemos decir entonces que la trama es igual a una sintaxis, a un montaje de escenas, de hechos, no están sueltos. Un montaje que hay que saber leer en sí mismo, como en el cine. No son fotos sueltas, hay que leer su relación. Sus principios son hipótesis que están reguladas por una idea o por un conjunto de ideas en conflicto, de lo que se piense que es una historia que valga la pena ser contada, dice Sarlo. Bueno, si quiero contar esta historia, ¿qué cosas voy a organizar para contarla? ¿Qué tomo del pasado? ¿Qué selecciono del pasado para describir ese proceso que es esa historia política, literaria, de la cultura? ¿Qué voy hilvanando? Algunos sujetos, algunos hechos, pero sobre todo la relación entre ellos, la relación entre los hechos y los sujetos. Todo eso desde una perspectiva que elijo, un punto de vista, y eligiendo también en el plano retórico modos de figuración y de armado del discurso. Y ahí ya pasamos de la lectura a la escritura. ¿Cómo figuro, cómo configuro el discurso para contar mi lectura? Sería. Ahora algo sobre Altamirano, porque hasta ahí Sarlo en el artículo Clio revisitada. Ahora el capítulo Contextos de Altamirano, en el libro que les había citado, Notas de investigación sobre una tribu inquieta, sobre los intelectuales. Dice Altamirano, que es un sociólogo, que también fundó la revista Punto de Vista con Sarlo en 1978, y estuvieron casados mucho tiempo, pero eso ya es la parte del, como dicen, chusmerío no, bueno, de eso. Nosotros decimos chusmerío al cotillo, una cosa así. La actividad de los intelectuales entonces se realiza en ciertas tramas, dice Altamirano. Algunas son generales, no afectan solamente a los intelectuales, como por ejemplo el Estado es una trama,
de hechos, de sujetos, de instituciones. El mercado es una trama. Y los intelectuales y los escritores no tienen siempre el mismo tipo de relación con ellos. A veces son más obedientes, a veces son más rebeldes, a veces van contra el mercado, sus leyes, contra el Estado y sus leyes, y a veces encuentran un lugar institucional incluso para definirse en esas tramas generales. Pero también hay tramas específicas. La universidad, por ejemplo, con sus órganos de gobierno, con sus canales de comunicación. Los intelectuales, los pensadores se ubican en los cargos, en las cátedras. Eso también define lo que hacen, porque no es lo mismo tener una cátedra que no tenerla. Estar en el centro o estar en el margen. Tener tal título o no tenerlo. Entonces, esas instituciones regulan los hechos, los sujetos y sus relaciones en lo que decimos una trama. Entonces, no es que Bourdieu dijo lo que dijo y bueno, estaba en una trama institucional, ¿sí?, que además trascendió Francia, una trama institucional mundial. Entonces, esas tramas es lo que habría que leer, además de leer, digo un ejemplo, el texto de tal autor, Bourdieu o de quien fuere. Esas tramas específicas son las instituciones, entonces, como la universidad, pero también los movimientos o las revistas en las que los intelectuales y los autores publican. Pero también hay tradiciones, tradiciones en el sentido que explicaba antes, una tradición configurada de un presente, tradiciones de los intelectuales y tradiciones literarias, tradiciones de las ideas, digamos. Tradiciones de las ideas. Para Altamirano, estas también son tramas, las tradiciones intelectuales. Miren, entonces ya no es una idea que un autor toma, sino que hay un conjunto móvil, movedizo, de ideas en el que el autor se inscribe y de allí entonces toma lo que le interesa y lo reelabora. No repite. Al destino le gustan las variantes, no solamente las repeticiones. Varía para decir algo que le interesa decir en el presente. No va a decir lo mismo que se dijo 300 años antes, digamos, tomar algo de allí para decir algo que interesa en su momento. Entonces, con Borges tenemos la figura que ya la tradición ha recogido, la tradición literaria en Argentina, y no solo, ha recogido así como una especie de símbolo, la figura doble del lector. Borges decía, soy mejor lector que escritor, pero bueno, no le creemos mucho. La doble figura del lector y del escritor. Leen tramas y escribe la trama. No solo cuando escribe su cuento, sino cuando escribe el ensayo, ¿no?, del escritor argentino que citábamos antes, y la tradición. Sarlo y Altamirano, que no son autores de la literatura, pero son sujetos intelectuales del campo crítico intelectual argentino, una egresada en letras, Sarlo, otro egresado en sociología, que se ha dedicado a los estudios culturales y la historia de los intelectuales, particularmente. Tiene en 2008 y 2010 publicados 2 tomos muy interesantes sobre la historia de los intelectuales latinoamericanos. Es como la última obra así más importante de Altamirano. ¿Ellos qué hacen? Dan propuestas para historiar, para hacer una historia literaria de la cultura que no separe, por eso esa barra, que no separe, incluida en ella la historia de los intelectuales, la historia de los hombres y sus ideas. No sueltas, porque como los hechos, las ideas, que vieron que nos gustan tanto las frases sueltas en los señaladores de los libros, ¿no?, que aparecen en Argentina. Aparecen muchas frases, así como frases rimbombantes, súper elocuentes, que dijo fulano, que dijo Cervantes, que dijo, ¿no? Las ideas no son, como los hechos, entidades sueltas. Corresponden a universos de ideas, que las hacen surgir, que las hacen desaparecer, que las potencian. Una historia de los intelectuales traería entonces esta perspectiva. Y en esa perspectiva la categoría de trama es fundamental. Reconstruir las tramas es uno de los objetivos de la historia literaria y cultural. Podríamos decir, yo diría a mis alumnos, también es un objetivo de un lector crítico. Poder reconstruir las tramas donde aparece lo que estamos poniendo en foco. El texto, el autor, la trama. Modo de leer, entendemos entonces esto de reconstruir las tramas como un modo de leer que nos permite ubicar sujetos, hechos, textos, en contextos de ideas. Ya contexto no es una parcela de realidad dura, 1938, tal cosa, sino que los contextos son relaciones entre ideas. Estas tramas permiten describir lo que ha sucedido con nuevos paradigmas o bajo nuevos paradigmas de causalidad. Ya no explicar todo, o
por una sola cosa, una sola causa. No al monocausalismo. Pero también un no al determinismo. Tampoco sería, esto está determinado por esto. Ahí tendremos una trama fija. Sino que en esta dimensión